luego de ver el ambiente en el Gran Santo Domingo, cómo está fluyendo el tránsito en nuestra capital, es el momento de reflexión. Hoy nos acompaña el padre Federico Marcial. Padre, buen día. Buenos días, Lady Javier. ¿Cómo le va? Como ya han dicho anteriormente, estamos mojados, pero gracias a Dios para que así se lleve un poquito el calor y venga para nosotros pues esa lluvia que nos llena de gozo y de esperanza. Fíjense que en este día de hoy hay dos tesituras que vamos a tratar. Por un lado el Santo Evangelio, pero por otro lado el santo de este día de hoy, que es muy especial para la iglesia, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, que celebra en este día de hoy, fue aquel que lo dejó todo, era rico, tenía tantas posesiones, su familia trabajaba en el aspecto del telar, y sin embargo, pues lo dejó todo, se liberó y se fue sobre todo a servir al Señor con un grupo de hermanos, y por eso lo recordamos en este día de hoy. Sobre todo, que es aquel que vivió totalmente su vida en el medio ambiente, o sea, al aire libre, sobre todo tratando de que se respetara lo que es el medio ambiente, que es lo que queremos en este día de hoy. Y con respecto al Evangelio que tenemos para este día de hoy, fíjense, aquí aparecen dos aspectos. El primero es un joven que se le acerca al Señor y le pregunta que qué tiene que hacer él para ganar la vida eterna. Sin embargo, el Señor le dice, bueno, pues ¿qué dijo Moisés? Refiriéndose al Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y entonces él le hace la pregunta que tenemos en el cintillo de este día de hoy. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor entonces le hace una observancia sobre una parábola donde hay un señor que va y lo dejan casi muerto, y entonces pasa un sacerdote, pasa un levita, y al final entonces pasa un samaritano, y es quien lo toma y lo lleva para que lo curen, y dice que si le falta para poder, le dice al posadero, si le falta para pagarle más, pues cuando él vuelva se lo da. Pero ¿dónde está la diferencia, mis hermanos, aquí? Es que los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces, ¿cómo es posible que un samaritano sea el que lo lleve a él al médico? Esto lo que significa, mis hermanos, es que el aspecto de la solidaridad no tiene nombre. Tenemos que ser solidarios con todos, aunque con aquel que me hace daño también debo ser solidario, porque en definitiva el Señor sale para todos, no para algunos. Y por eso es que al final, entonces, le pregunta el Señor a él, como nos pregunta a nosotros, ¿quién de los tres hizo el trabajo? Y él le responde, bueno, el que lo tomó y lo llevó, el samaritano. Entonces el Señor le dice, pues haz tú lo mismo. Y es lo que nos dice en este día de hoy, y es con lo que nosotros nos quedamos. Cuando nosotros nos llama la solidaridad, no tenemos que buscar a quién para hacerla. Lo importante es ver que en esa solidaridad que hacemos está Dios y nada más. No nos llevemos ni de vanagloria, ni de mucho menos que lo hacemos bien, ni mucho menos. No, lo más importante es hacer el trabajo, que ese trabajo vaya conforme al plan que el Señor nos ha enseñado. Y qué buen tema para empezar la semana, sobre todo porque hemos visto tantas tragedias, tantos sucesos de personas que ni siquiera tienen empatía por los demás, porque siempre digo, al igual como usted quiere que lo respeten, que lo toleren, ¿verdad? Que te permitan hacer una que otra cosa, que si fallas te den la oportunidad de volver a iniciar. De esa misma forma, tú tienes que actuar con los demás, porque por esa misma razón es que la sociedad anda como anda, porque ya no tenemos esa solidaridad por parte del prójimo. Y sobre todo el hecho, Lady, que decía un señor ayer, bueno, nosotros estamos en el estamento de que sabemos que salimos y no sabemos que volvemos. Así mismo. Porque cualquier miradita o por cualquier roce, ya de una vez es a matarse que van, como hicieron con esta joven, que lo sentimos muchísimo. Entonces, nuestra sociedad, eso se lo digo a ustedes, amables televidentes, nuestra sociedad tiene que revisarse, sobre todo tratando de que esa euforia, esa violencia, trate de bajar los ánimos y ayudarnos, sobre todo, como decíamos en la televisión hace un tiempo, a contar hasta 10 para ver hasta qué punto podemos buscar la salida
para no llegar a estas cosas que estamos haciendo en la actualidad. Sí, porque al final estas reacciones, toda esta falta de tolerancia, falta de empatía, al final se nos va a regresar en contra. Pero claro, mucha gente le dirá, bueno, es karma, y es que es una maldad que está suelta, está allí, y somos nosotros quienes tenemos que estar encargados de controlar eso. Claro, lo que pasa es ver que eso es producto de la violencia que estamos viviendo en la actualidad. Sí. Y sobre todo la no aceptación, como decían ustedes, del otro como es y con lo que tiene. Y de nuestros errores. Por eso el Señor, al final, lo que le dice a esa persona es: ya has visto el panorama que te hemos presentado desde el punto de vista espiritual. Entonces, trata tú de hacer lo que te corresponde para que contigo mismo y los demás las cosas puedan salir bien. Por tanto, que en este día de hoy, mis hermanos, la reflexión sea: ¿qué yo estoy haciendo para cambiar mi actitud delante de los demás? Y sobre todo, como dice el cintillo, ¿qué estoy haciendo para que mi prójimo, a través de mi reacción desde el punto de vista espiritual, logre totalmente su actitud y se vuelva a Dios? Ahora, mis queridos, vamos a hacer la oración. Vamos a ponernos en manos de Dios. Señor Jesús, en este día de hoy te pedimos por nuestros hermanos, para que ellos logren verdaderamente volverse hacia Dios y que entiendan que el prójimo, aunque haya hecho alguna desidia, es hijo de Dios, y yo debo, con mi ejemplo, ayudarlo a que cambie su actitud y se vuelva a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Querido, hoy no hay saludos. Los saludamos a todos en general. Yo le iba a preguntar eso. Sí, no, los saludamos a todos en general y volvemos con Lady y Javier en AN7 Amanecer. Qué buen tema, padre. Y nos vamos entonces a la pausa, Javi, y al regreso más de AN7 Amanecer.